Continuamos acá en Noticias a las 7 a.m. El momento de la entrevista. Vamos a hablar acerca de reforma electoral de partidos políticos versus reforma constitucional. ¿Qué debe entrarse a conocer primero? ¿Es importante que sean ambas o solo una de ellas? Para eso hemos invitado acá al estudio al diputado Roberto Alejos, él hace parte de la bancada independiente, conocidos como los Corbatas Moradas, y al analista Luis Linares, secretario ejecutivo de ACIES. Buen día a ambos, bienvenidos. Gracias, muy amable, encantado. Buenos días. Hemos visto durante estas últimas semanas dos temas en la agenda pública. Reforma electoral de partidos políticos versus reforma a la Constitución. Le pregunto, señor Linares, ¿cuál de las dos hay que entrar a conocer primero o solo una de ellas sería factible conocer? Pues vea, por razón de jerarquía, la ley suprema, la ley fundamental es la Constitución, la que tiene primacía. Entonces, si se va a tocar, se piensa tocar algún tema que se refiera a lo electoral en la reforma constitucional, debiera de tratarse de llegarse a un acuerdo primero, que es lo que aparentemente ya se llegó en la sesión de ayer, en la reunión de ayer, según lo que aparece hoy en medios de prensa, ya se llegó, pero no se sabe al final de cuentas qué es lo que va a salir del Congreso. Pero debiera de buscarse un acuerdo para qué temas van a incorporarse o a tratarse en la reforma constitucional que se refieren al electoral, y también un acuerdo sobre respetar lo que dice un artículo de la Constitución, que todo lo relacionado con organización, proceso, etcétera, será materia de una ley constitucional, de manera que la Constitución trate lo menos posible el tema electoral, para evitar también que se ponga algo que después va a ser difícil modificar si falla, como por ejemplo el tema de los distritos estos uninominales o binominales, que es una de las novedades que ahora se plantea. Pero si ese sistema falla, y yo pienso que va a fallar porque va a consolidar el caciquismo en Guatemala y va a desideologizar los partidos, pues vamos a tener que ir a una reforma constitucional nuevamente para cambiar y volver o buscar otro sistema que ¿Qué piensa funcione. usted, diputado Roberto Alejos, con respecto a esto? Usted ha sido fiel defensor de que primero se tiene que empezar a operativizar las reformas a la ley electoral y de partidos políticos y luego proceder con la Constitución. Por eso es que lo llamamos analista, porque miren qué brillante análisis nos acaba de hacer. Precisamente a mí lo que me da miedo es hacer reformas del proceso electoral en la Constitución, porque se vuelve realmente una norma muchísimo más difícil de cambiar. Hay temas que son ineludiblemente constitucionales, que van a tener que solo se pueden hacer a través de una reforma constitucional, pero la reforma constitucional todavía es un tema que se ve bastante cuesta arriba, no hay todavía apoyo, el presidente de la República está haciendo presentaciones, negociando, mientras la reforma electoral y de partidos políticos es un tema consensuado que avanza. Se vuelve difícil, lo que decía precisamente el licenciado, en aquellos temas que van a tener que unirse y que tienen relación uno con otro. Pero en la reforma electoral y de partidos políticos son las reglas del juego del proceso electoral. Ahí es donde realmente la población quiere un cambio, quiere elegir al Congreso de manera diferente, quiere un número fijo por lo menos, sino un número poco menor de diputados al Congreso de la República, quiere tener partidos políticos más fuertes, yo digo partidos políticos de verdad, en base a los análisis precisamente que hace así, es que en donde los partidos políticos no son realmente representativos. La población quiere un Tribunal Supremo Electoral capaz de fiscalizar, un Tribunal Supremo que sea de veras supremo, en fin, o sea, temas que realmente son, yo diría, de carácter urgente para el país, son las reglas del juego para cualquier elección, incluso pueden convertirse estas reglas para la misma consulta popular, para la misma Constitución, y los avances que hay en materia y los consensos que hay en materia electoral, pues nos dicen que definitivamente esta reforma va a pasar primero. Nosotros creemos que esto inclusive podría ayudar a demostrar si pueden o no pueden haber acuerdos en el Congreso como para meternos a una reforma más delicada como es la reforma constitucional. Ahora bien, usted, diputado, hablaba algo que es cierto. Hay como que un clamor de cambiar la forma como se elige el Congreso de la República, y hay una percepción de que es un poder del Estado donde pues no camina el diálogo, la negociación. Pero mi pregunta va en el siguiente sentido: ¿es necesario marcar un número, delimitar un número
o es necesario mejor reformar las leyes del juego para que quienes lleguen a ese Congreso sean personas realmente que deben estar ahí? Mire, yo creo que lo del número de diputados, en primer lugar, también no es conveniente para el país el que tengamos un número de diputados creciente con un Congreso que cada vez es más difícil y cada vez más caro. No es lo mismo tener 100 diputados que 150 o que 200, porque todo eso requiere... Los diputados necesitan por lo menos una oficina. Porque si no, el problema es que cada quien quiere tener una comisión, como más de alguna vez hemos visto. Entonces, 150 diputados, pues son 150 oficinas, 150 secretarias, en fin, hay todo un aparato que gira alrededor del diputado. Entonces, por un lado, desde el punto de vista de la lógica, del sentido común, de tener un Congreso que sea manejable en términos numéricos. Costa Rica, por ejemplo, que tiene la democracia más desarrollada de Centroamérica, tiene un número fijo de 56 diputados. ¿Cuántos diputados debería tener a su criterio? Ahora, pues yo creo que 120, 130 diputados, 140 como máximo, como tope, está bien. Y también el número de diputados creo que es como una satisfacción al pueblo de Guatemala, en cuanto al descontento que hay con la labor de los diputados. Entonces, el siguiente paso es que realmente el Congreso se represtigie, recobre el prestigio, se posicione en su papel, y eso pues en parte se logra con reformas y en parte también con voluntad política, con una decisión, con un examen de conciencia que tienen que hacer los políticos de Guatemala, y también pues, en función de su sobrevivencia, porque si seguimos en el proceso de deterioro que vamos, pues vamos a llegar tarde o temprano a un Chávez, que lo que hizo fue desmantelar la política y los partidos políticos de Venezuela. Tenemos que vernos en ese espejo y en las democracias, entre comillas, bolivarianas. Ahora bien, diputado Alejos, ¿cómo lograr esto? Porque, si bien es cierto, bueno, podemos tener 200 diputados o 20 diputados, pero si tenemos 20 diputados, ¿cómo lograr de que no sean 20 que lleguen con las mismas prácticas y conductas que hemos visto pues a lo largo de varias legislaturas? Empieza con el tema de los partidos políticos, porque realmente yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el licenciado, no es un tema de si son 200 o si son 100, si ese es el número que ya tenemos estudiado de 143, porque menos de eso ya no estarían representadas las minorías. Es un tema de que los partidos políticos realmente postulen personas que sean representativas